Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Esta mañana quisiera que al entrar en el libro de Jueces estudiáramos un paquete de principios que tienen que ver con el éxito. Ahora, el éxito no desde la perspectiva que nosotros a veces pensamos en el éxito, sino que en la perspectiva de que la vida nos vaya bien, que las cosas funcionen bien en todo lo que hacemos. Y yo diría que es una de las cosas que la Escritura de forma consistente nos muestra. Y hay un principio simple, hay un principio muy simple sobre el cual vamos a edificar lo que vamos a estudiar esta mañana. Y es que el éxito de la vida cristiana radica en la obediencia, en ser obediente. Yo creo que éxito es algo que todos queremos. Que nos vaya bien es algo que todos queremos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí quieren que les vaya bien? Oh, ok, me alegro, ¿verdad? Hay algunos por allá que quizás quieren que les vaya mal, ¿verdad? Pero todos debemos querer que nos vaya bien. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que nos vaya bien? ¿Cómo logramos que aquellas áreas en las cuales participamos, nos metemos, podamos tener éxito y las cosas funcionen en la vida? Y yo puedo decirte que la clave está en la obediencia. Cuando en mi vida personal, y yo sé que sería el testimonio de muchos aquí, pero cuando en mi vida personal yo he hecho lo que Dios me pide que haga, las cosas han funcionado. Cuando en mi matrimonio he hecho lo que Dios me pide que haga, las cosas han funcionado. Y cuando no he hecho lo que Dios me pide que haga, las cosas no han funcionado. Si tú crías a tus hijos de la forma como Dios te pide, tus hijos van a terminar bien. Si tú crías a tus hijos de otra manera, aún entendiendo lo que Dios te pide, tus hijos no van a terminar bien. Si haces negocios como Dios te pide, las cosas van a terminar bien. Si gastas tu dinero como Dios te pide, las cosas van a terminar bien. Pero si lo gastas como Dios no te pide, las cosas van a terminar mal. No es muy complejo. Creo que uno de los trozos que debería estar subrayado en las Biblias de todos nosotros es Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, que dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjate qué tremenda esa frase. Hey, ojalá, dice Dios, ojalá que todos entendieran que si todos los días hacen todo lo que yo digo, siempre va a salir bien, la vida va a salir bien. Pero qué tremendo porque no lo hacemos. Salen bien porque los principios de Dios funcionan, porque la forma de ver la vida de Dios es la correcta. Y salen bien porque cuando nosotros obedecemos a Dios, la mano de Dios es puesta sobre nosotros, su bendición es puesta sobre nosotros. A mí me impacta Salmos capítulo 81, versículo 13, dice: oh, y ahora quién podrá defender, ¿verdad? Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Oh, si ellos me hubieran hecho caso, yo hubiera puesto mi mano sobre ellos y la cosa habría funcionado. Pero este principio que te estoy dando es algo que creo que todos sabemos. Todos sabemos, todos lo entendemos, pero no necesariamente todos lo seguimos. Sabemos que la obediencia lleva al éxito, pero de todas maneras nos conducimos en nuestro matrimonio como sabemos que Dios no dice que nos conduzcamos. Hacemos negocios como nosotros queremos, gastamos la plata como nosotros decimos, tratamos a nuestros semejantes como nos da la gana, y entonces la vida no funciona. Y que no nos sorprenda, porque es un problema de la naturaleza humana. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cuál dices tú que es la clave para que un estudiante saque buenas notas? Sí, que estudie, ¿verdad? Que estudie. Que haga sus tareas, ¿verdad? También que ponga atención en clase, ¿verdad? O sea, no es así como que si un día tu hijo llega y dice: fíjese, papá, que estudié y saqué buenas notas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, todos sabemos, todos aquí que ya terminaron sus estudios, ¿verdad? Pueden decirme que sabían esto durante el tiempo de sus estudios y por eso siempre estudiaste y siempre sacaste buenas notas, ¿verdad? ¿Cuántos aquí iban malón levanta tu mano, ¿verdad? No mientas, no hay ningún problema, ya no están tus maestros aquí alrededor. Pero sabías qué hacer. No era un asunto que no sabías qué hacer, sabías qué hacer, pero a menudo no lo hacemos.
Y yo creo que no lo hacemos porque estudiar es difícil. Estudiar no es fácil. Y no obedecemos porque obedecer es difícil. Obedecer no es fácil. No es sorprendente que la vida cristiana sea comparada con una guerra, porque no es fácil. No es fácil eliminar aquello que impide que tengamos la calidad de vida que Dios desea para nosotros. No es fácil. No es fácil luchar contra la carne. No es fácil decirle que sí a Dios cuando mi carne me está diciendo a gritos que yo diga que no. No es fácil quitarme las taras que algunas veces vengo jalando, arrastrando desde antes de llegar a Jesús, con las cuales lucho constantemente. Y Dios lo entiende. Cuando en el cuadro que se nos presenta en el Antiguo Testamento, Él mete a los de Israel en la tierra prometida. Les dice, cuando ustedes entren en la tierra prometida, no va a ser fácil. Tienen que obedecerme, pero no va a ser fácil. Él dijo en Deuteronomio capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y quizás me ayudas ahí cuando esto no corra, gracias. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones. Ahora va para otro lado esto, ¿verdad? Vamos a ver si puedo con esto. Si me ayudas poniendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 7. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Por eso tienes que bajarlo a tu celular, fíjate. Y hayas echado delante de ti a muchas naciones. Hoy sí, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Dice, fíjate, dice, 7 naciones. ¿Cómo eran las naciones? Nunca Dios dijo, miren, van a entrar y va a ver que es fácil eso, hombre. No, la guerra es no contra una nación, es contra 7 naciones y no son más pequeñas, son mayores y no son más débiles, son más poderosas que tú. Entonces es un proceso difícil. Esto de tener éxito y lograr lo que Dios quiere es difícil. La gran pregunta entonces es, ¿cómo se hace? Y yo quiero del pasaje de Jueces capítulo 1 que vamos a estudiar esta mañana, extraer 3 principios que creo que tienen mucho que ver con tu vida. Entonces, saca tus antenas, pon mucha atención, jala agua para tu propio molino, yo no sé, ¿verdad? Llévate el pan para tu matata y todo lo demás que quieras llevarte, ¿verdad? Aquí es agarra lo que te toca a ti. Y te pongo en el contexto de todo el libro, Jueces capítulo 1. Ven a Jueces capítulo 1 antes de ir directamente a lo que vamos a estudiar. Jueces capítulo 1, te recuerdo cuál es el contexto grande de lo que está sucediendo. Jueces capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué, o sea, todo lo que estamos viendo pasa después de que Josué murió. ¿Quién fue Josué? Para aquellos que están comenzando a estudiar este trozo de la Biblia, Josué fue el hombre que Dios utilizó para conquistar la tierra prometida. Él los metió a los hijos de Israel, conquistaron, pero hubo un problema con Josué. Tomaron el territorio, pero no necesariamente mataron a todos los habitantes. Entonces, en la tierra prometida quedaron bolsones de resistencia, antiguos habitantes que estaban ahí. Por eso el libro de Jueces comienza con la pregunta, ¿cómo hacemos con estos bolsones? ¿Cómo hacemos para terminar de eliminar aquello que impide que yo tenga el éxito que Dios me ha pedido que tenga? Y por eso la pregunta fue, que dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? O sea, ¿quién se va a encargar, va a comenzar el proceso de limpiar la tierra prometida? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. De aquí en adelante, todo tiene que ver con Judá. Todo lo que hemos estudiado hasta este momento es la tribu de Judá que está conquistando. La tribu de Judá que está teniendo un montón de victorias. Ok, lo que vamos a ver esta mañana es el fin de la tribu de Judá en su propósito de conquistar. No es que la tribu de Judá desapareció, pero en este momento va a ser derrotada. Lo que vamos a ver es que Judá conquista, gana por un rato, tiene la presencia de Dios en su vida, pero luego pierde y sale del cuadro, sale de la escena. La siguiente vez que vamos a hablar de Judá va a ser en Jueces capítulo 10, quizás dentro de unos 8 o 9 meses.
después de 200 y pico de años, porque cometieron un error grandísimo y terminaron mal. Lo que habían comenzado muy bien, terminaron mal. Y yo quisiera por eso hablar a algunos aquí que han comenzado bien su vida cristiana. Tú estás caminando con el Señor, la vida está saliendo bien, tienes una relación con Dios, pero podrías equivocarte, podrías terminar mal. Y es una señal de advertencia, si quieres decirlo así. Es la forma, la búsqueda de encontrar cómo terminar bien, cómo hacer que mi vida termine bien. Y tengo 3 principios. El primer principio tiene que ver con el enfoque. Yo quiero desafiarte a que no pierdas el enfoque. Mira Jueces capítulo 1, versículo 16. Ahora donde está nuestro texto. Jueces 1, 16. Y los hijos del Ceneo, dice. Y ya vamos a ver quiénes son los hijos del Ceneo. Los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo. Mira cómo son victorias. Derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá. Esta es una declaración tremenda que nosotros en el Nuevo Testamento la podemos entender muy bien. Dios está con nosotros. Emmanuel quiere decir eso, Dios está con nosotros. Jesús constantemente dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Ok, a veces pensamos que porque Dios está con nosotros las cosas van a salir bien. Y la respuesta es no necesariamente. En la vida cristiana hay un aspecto que depende de Dios y hay un aspecto que depende de nosotros. Depende de ti. Tú tienes que hacer tu parte. Tú has oído la frase, si Dios con nosotros. Ok, ¿sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nosotros. Nosotros contra nosotros. Porque tú tienes aquí una historia donde Dios está con ellos. Dice, y Jehová estaba con Judá. Y Judá entonces arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Este es el fin de la historia de Judá. No pudo más, o sea, hasta ahí llegaron. Pero Dios estaba con ellos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Yo te digo que uno de los mayores enemigos del éxito es la pérdida del enfoque. Y para nosotros cristianos sucede cuando estando Dios presente, Dios en nuestra realidad, preferimos enfocarnos en los obstáculos que están delante de nosotros. No vemos a Dios obrar, lo que vemos es lo complicado de nuestra circunstancia, lo difícil de nuestra realidad. Por eso la advertencia de Pablo, ¿verdad? Pablo dice, tan necios sois, dice, o sea, que ustedes no han entendido cómo funciona la cosa. Habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado bien, ahora vais a acabar por la carne, van a terminar tan mal. Pero esa es la realidad de un montón de cristianos el día de hoy. Comienzan bien, terminan mal. Ellos aquí comenzaron bien. Comienzan bien y la historia nos dice que comenzaron asociándose con los ceneos. Y déjame darte la parte histórica porque creo que tiene una aplicación para nosotros. ¿Quiénes son los ceneos? El versículo 16 que estás estudiando dice que el ceneo era el suegro de Moisés. El suegro de Moisés tiene varios nombres o se le conoce por varios nombres. Jetro es el más famoso, pero también se llamaba Reuel y también le llamaban Recab. Y este suegro de Moisés era aquel que ayudó a Moisés a tener sabiduría en cuanto a la condición del pueblo. Él no era judío, él probablemente muy probablemente era de Cus, porque su esposa, si tú te acuerdas, era cusita, ¿verdad? Por eso Moisés le dijo, adiós cusita, le dijo. Y entonces llegaron algo ahí entre los dos. Y entonces viene, así le dijo Moisés. Y entonces viene un día, Moisés va sacando a Israel de Egipto y está ahí Moisés pero saturado de trabajo, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche tratando de resolver los problemas de todo. Y su suegro, de una forma muy sabia, llega y le dice, mira Moisés, te vas a morir. Te vas a morir tú, se va a morir la nación que está contigo. Y yo te puedo imaginar a Moisés trabajando de la noche a la mañana, teniendo el problema de 3 millones de personas y probablemente como algunos aquí, ¿verdad? Gastritis, colitis, moquillo, parvovirosis, ¿verdad? Y todo lo demás, y se te cae el pelo y todas las demás cosas. Uno dice, qué terrible el estrés, ¿verdad? Qué terrible.
no puede dormir bien y todo lo demás. Entonces viene Jetro y le dice, te voy a proponer, no lo dice así, pero te voy a proponer un sistema organizacional que va a funcionar durante los siguientes 6,000 o 7,000 años. Porque hasta el día de hoy, el sistema propuesto por Jetro es la base para todas las estructuras organizacionales del planeta. Dice, vas a delegar en otras personas, vas a atomizar el trabajo, te vas a salir de la parte organizativa, de toda la parte operativa, y te vas a dedicar a la parte más de visión y de enseñanza y la parte puramente directiva, y vas a descansar en los demás. Vas a crear un sistema de rendimiento de cuentas para que todo funcione. Y Moisés dice, ok, qué bueno. Y le dice, mira, ¿y por qué no nos acompañás? Le dice Moisés a Jetro, ¿por qué no te venís con nosotros? Y Jetro, siendo un hombre del desierto, le dice, no, gracias. No, gracias. Pero viene Moisés y le dice en el libro de Números, yo te ruego que te vengas con nosotros. Venite con nosotros y Dios te va a bendecir. Y Jetro y sus descendientes, los ceneos, acompañan a Israel. Y fíjate, los ceneos son el único pueblo que Israel ganó para Dios. El único pueblo. Dios quería que ellos alcanzaran a todos los pueblos de la tierra. Pero el único pueblo que siguió a Israel para adorar a Dios son los ceneos. Y lo acompañan a Israel el resto del tiempo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo ganaron? Bueno, como nosotros ganamos algunas veces a algunas personas a nuestro alrededor, porque los ceneos son un cuadro de aquellas personas a quien tú y yo podemos ganar para Jesús. Ahora llamaríamos evangelismo, pero no me refiero a darle a alguien un folleto o presentar las 4 leyes espirituales o enseñar el camino de Romanos. No, ellos fueron personas que Dios puso en su camino, dice Éxodo capítulo 2, que eran parte de su círculo íntimo. Era el suegro a quien amaban y a quienes les hablaron claramente. En el libro de Números dice, yo te pido, te ruego, porque ellos no querían, te ruego que vengas. Y entonces los incorporaron al sistema de adoración a Dios y hasta el libro de 2 Samuel y hasta los Salmos y hasta Jeremías e Isaías son mencionados como personas que están siguiendo a Dios. Creo que a nuestro alrededor todos tenemos ceneos. Este próximo miércoles tenemos una conferencia sobre salud emocional y tú tienes algunos ceneos a tu alrededor. Dile a tus ceneos que los invitas a cenar, ¿verdad? Y te los traes ahí a la conferencia de salud emocional y les presentas a Jesús porque pudiera ser la diferencia grandísima para ellos. En este caso, en Jueces capítulo 1, todo comienza bien porque ellos están cuidando de los ceneos. Dice el versículo 16, los hijos del ceneo, ahora entiendes quiénes son, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Cuál era la ciudad de las palmeras? No me digas Sonsonate, por favor, ¿verdad? La ciudad de las palmeras era Jericó. Ellos se habían quedado en la primera de las ciudades y dice, y nos los vamos a jalar, dice. Y dice que subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que estaba en el Negev, cerca de Arad. Esta es una inferencia mía, pero lo conversamos con Steve y los dos creemos lo mismo. Ellos venían del desierto y entonces les encuentran un lugar en el desierto para que puedan vivir, porque era donde se sentían cómodos. Y creo que hay un principio ahí de asimilación a otras personas, pero tú sabes cómo funciona. Si tú eres de San Miguel, quieres un lugar caliente. O sea, si te llevan a vivir al Pital, mucho frío, ¿verdad? Que siente frío aquí en San Salvador quizás, y uno dice que ahí no funciona la cosa así. Ellos los llevan al desierto, y ahí en el desierto los incorporan, y dice que fueron y habitaron con el pueblo. Hubo un asocio, una relación con ellos. Pero no solamente eso hicieron bien, ellos continuaron todavía mejor, continuaron conquistando. Los siguientes 2 o 3 versículos narran una serie de victorias, pero comienzan diciendo en versículo 17, y fue Judá con su hermano Simeón, y déjame hacer una aplicación también aquí. Simeón es otra de las tribus. Hay una asociación geográfica con ellos, porque si tú ves cualquier mapa de cómo estaba repartida la tierra, Simeón tiene una porción de terreno circular
justo en medio de la tribu de Judá. Entonces tenían una relación con ellos de cercanía. Pero Judá entendía algo: la guerra no la gana solo. Y yo te digo lo mismo a ti: tus batallas espirituales no las ganas solo. Es imposible. Necesitas de otros. Necesitas conectar con otros. Por eso es tan importante cosas tan simples como el discipulado. Necesitas conectar a alguien que te acompañe en el discipulado. Por eso cosas tan sencillas como pertenecer a un grupo pequeño donde puedas incorporarte y conectarte con otros que están en la misma lucha te funciona a ti. Porque tú solo, créeme, palabra de hombre, no puedes. No puedes. Por eso es tan importante iniciar por algo tan simple como comienzos y conectarte con otras personas. Si tú eres el tipo de cristiano que vienes el domingo a la iglesia, te sientas, no hablas con nadie, agarras tu Biblia, sales corriendo al final, es muy difícil que tengas victoria espiritual. Muy, muy difícil. Nos necesitamos los unos a los otros. Judá entiende esto, dice a Simeón: hey Simeón, ayúdame. Y van y ganan una racha de victorias tremendas. Versículo 17, y solo te las listo porque no tenemos el tiempo para analizar cada una de ellas. Pero dice que derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron, o sea, mataron a todos los que estaban ahí, la dejaron sola, diríamos nosotros. Y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Esta Horma Horma es un lugar de destrucción y era un lugar de viejas derrotas para ellos. Ellos pudieron tener victoria donde antes habían sido derrotados, pero además tomaron otras ciudades. Tomaron la ciudad de Gaza. Y si tú sabes, si a ti te gusta seguir la parte histórica de Israel el día de hoy, sabes que hasta el día de hoy están peleando en la franja de Gaza. Y Gaza es una ciudad ahí costera que quiere decir el hombre fuerte, un cuadro del diablo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces tuvieron una victoria sobre esta ciudad. Tuvieron luego una victoria sobre una ciudad que se llama Ascalón. Ascalón quiere decir el fuego de la infamia, aquello que los hacía sentirse avergonzados. Todos aquí, sin excepción, tenemos algo que nos hace sentirnos avergonzados del pasado. Todos. Yo, al estar preparando esto, recordé a un hermano muy querido, ya está con el Señor, que yo conocí cuando estaba jovencito. Déjame contarte la historia. Porque él era el pianista de la iglesia donde yo crecí, la iglesia Bautista Miramonte, una muy buena iglesia, y este hermano era un tremendo pianista. En una época donde los cantos eran todos himnos, y lo único que había en la iglesia para tocar era un piano. Y este hermano era, pero calidad, ¿verdad? Pequeñito, manitas chiquitas, pero un pianista increíble. Entonces a veces estaba tocando y alguien entraba a la iglesia y él se paraba y seguía tocando, ¿verdad? Yo estaba fascinado con él. Yo tenía quizás, yo no sé, 14, 15 años tal vez. Y entonces llego a hablar con él, le digo, porque yo quería aprender a tocar piano. Hermano Virgilio, ¿y usted puede tocar toda clase de música? Sí, me dice, toda clase de música. Ah, de verdad, le digo. ¿Y puede tocar tangos? Sí, me dijo, y se puso a tocar un tango ahí. Wow, le digo. ¿Y puede tocar marchas? Claro, me dijo, y se puso a tocar una marcha. Es un piano. Y puede tocar rock. Esos son los 70, ¿verdad? Y me dice, sí, claro. Y se puso a echar ahí, no sé cuál, no me acuerdo, pero, ok. ¿Y puede tocar rancheras? No, me dijo, yo rancheras no toco. Dije, yo pensé las rancheras no son muy difíciles, ¿verdad? ¿Por qué no tocar rancheras, hermano? Que me acuerdan de mi vida vieja. Yo no toco ranchera. No toco ranchera. Yo dije, ¿qué habrá hecho este hermano? Dije yo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos nuestras rancheras. Entonces, si de repente te dicen, mira, no, yo de eso mejor no hablo. Es el fuego de la infamia. Cuando uno comienza bien y vas ganando, puedes aún derrotar aquellas cosas que te causan vergüenza. Bueno, puedes derrotar, y yo sé que suena grande, pero el Nuevo Testamento dice que puedes derrotar al mismo diablo. Es una de las claves del crecimiento. Aquellos que han vencido al maligno, dice Primera de Juan. Ellos derrotan una ciudad que se llama Ecrón. El dios de Ecrón, con minúscula, era Baal-Zebub.
¿Qué quiere decir? Bueno, de ahí viene nuestro nombre que usamos para Satanás, Belcebú. Quiere decir el señor de las moscas. Por eso cuando se te mete una mosca a la casa, es un ataque satánico. Es el señor de las moscas. Pero ganan. Ellos van ganando y ganando y ganando y ganando. Qué bueno, se parecen algunos aquí, se convierten, se conectan, están creciendo, discipulado, tal cosa, el ministerio. Pero llegan a los llanos y con la presencia de Dios fracasan. Es el versículo 19. Y Jehová estaba con Judá. A mí me impacta esa frase. Porque ellos terminaron mal ahí. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Yo creo que no es por gusto el cuadro que se está presentando. Tú sabes que siempre que algo tiene que ver con el monte, el cielo, acercarse a Dios es una experiencia espiritual positiva, diríamos nosotros ahora. Cuando el Señor Jesucristo quería enseñar algo a sus discípulos, los llevaba a la montaña. Fue ahí que fue para transfigurarse. Y todos nosotros hemos estudiado, y lo citó hace un rato William aquí, todos hemos estudiado el sermón exacto, se fue al monte, ahí le fue a decir, el sermón del monte. Pero cada vez que tú encuentras que alguien pasa a los valles o a las hondonadas, hasta usamos ese término nosotros, ¿verdad? Ando de bajón. Porque lo que hay es una experiencia negativa. Y ellos, cuando están arriba, ganan. Pero cuando van a los valles, a los llanos, ahí pierden. Aunque Dios está con ellos. Ahora, yo creo, fíjate, que la clave de esto está en la última frase del versículo 19. Dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Qué es eso, Julio? ¿Qué son carros errados? Errados con H, ¿verdad? No son equivocados, sin H. Carros errados. Son carros de hierro. En nuestra forma de hablar de 2019 diríamos, ellos tenían tanquetas. Ellos tenían tanques. Tenían carros blindados. Los israelitas tenían espadas. Y tenían que luchar contra alguien que venía con un tanque. Y entonces dicen, no podemos. Nosotros no podemos. Los carros cerrados aparecen en varias ocasiones en la Biblia. Ahí mismo en el libro de Jueces vamos a encontrar en unos meses, quizás en unas semanas, como Císara tiene 900 carros errados. Y siempre son un cuadro del poder, una demostración del poderío del enemigo, pero además eran un arma importante en la guerra psicológica, porque hacían mucho ruido. Cuando venían haciendo mucho ruido. Entonces vienen los israelitas y dicen, los de Judá dicen, no podemos. Nosotros no podemos. ¿Sabes qué es la cosa más triste? Dios estaba con ellos. O sea, podían. ¿Tú crees que podían? Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque podían. ¿Sabes la cosa más triste? Ya habían ganado antes a ese mismo lugar. A esa misma gente con los carros errados. En el libro de Josué, cuando Josué todavía estaba vivo, dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado, porque Josué era un hombre de fe. Y dice en el versículo 42, dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, y explica, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Tenían a Dios de su lado. Las dos veces tenían a Dios de su lado. Pero en uno dijeron, nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Perdieron el enfoque. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. No sé cuál sea tu circunstancia, pero yo puedo decirte algo. Quizás tú no puedes. Quizás tus circunstancias son demasiado grandes. Quizás tú solo tienes una espadita y lo que viene al frente es un tanque armado, pero Dios puede. Dios puede. Y cuando quitamos los ojos del poder de Dios y los ponemos sobre la circunstancia que a nosotros nos parece que es imposible de superar, ahí fracasamos. En ese momento fracasamos. Si tú haces un estudio de cómo funciona la fe, ahora no hablo de la fe teórica, hablo de la fe práctica. Tú vas a darte cuenta que la fe práctica siempre se encuentra con circunstancias que son humanamente irremontables. Tú no puedes ganarles.
pero es confiar en Dios. Dios sí puede, Dios en mis circunstancias sí puede, Dios en mi matrimonio sí puede, yo no puedo, pero Dios puede, Dios en mi relación con mi hijo sí puede, o Dios en mi trabajo, esto que estoy pensando que no sé si voy a lograrlo, Dios sí puede, quizás yo no puedo, pero Dios sí puede. Y cuando perdemos ese enfoque, ahí estamos destinados al fracaso, inmediatamente. Deja un dedito en Jueces y ven a Romanos capítulo 4. En el Nuevo Testamento quiero enseñarte un pasaje que creo que demuestra claramente cómo funciona esto. Romanos capítulo 4, versículo 18. Este es un recuento, no es toda la historia de Abraham, pero es un recuento de la historia de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice, a mí me gusta, ¿verdad? Y tú conoces la historia de Abraham. Abraham tenía... Dios le ha prometido que va a tener un hijo, él está convencido que va a tener un hijo, pero Abraham tiene 100 años y no se ha cumplido la promesa. Y entonces dice en el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué frase es esa? Esa frase quiere decir, cuando de plano no había esperanza humana, él tuvo esperanza, tuvo la esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. A Moisés le habían dado una promesa y él dice, yo voy a creer. Así la promesa era conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. A mí siempre me impacta cuando leo esta historia. 100 años. Y su esposa avanzada en edad, ¿verdad? 90 años. Sara además estéril, dice. Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, esta es la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mi gran pregunta esta mañana para ti es: ¿dónde está puesto tu enfoque? ¿En un Dios que puede y tienes fe en Él? ¿O en tus circunstancias que te parecen irremontables, te parecen insuperables? Porque cuando pierdes el enfoque, pierdes la oportunidad de ganar. Ahí se pierde completamente. Y por eso la expresión de Pablo se complementa, yo te la di hace un ratito en Gálatas, se complementa en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y a veces el que me estorbó fui yo solo. Yo solo. Qué regada, ¿verdad? Yo te animo, mi hermano. Yo te animo. Te animo a varias cosas. Te animo a que si tienes ceneos, los alcances. Para eso estamos puestos. Los israelitas lo entendieron en este caso, en otras ocasiones no lo entendieron. El libro de Josué dice, hablando precisamente del propósito de Israel, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Todos los pueblos solo alcanzaron a los ceneos. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dice 1 Pedro capítulo 2 que esa misma circunstancia es para nosotros en el Nuevo Testamento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, para que toda la gente sepa de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes ceneos y yo quiero animarte que los acerques al Señor. Pero hay que animarte que entonces le muestres a los ceneos que tú puedes terminar bien. Es una decisión, ¿verdad? En la vida cristiana no importa tanto cómo comienzas, sino cómo terminas. Déjame ponerte aquí una foto de dos personajes. Y aquellos que les gusta el fútbol más allá del 2-0 de noche, van a conocer a uno de los dos. Ajá. A la izquierda tienes a Zinedine Zidane, ¿verdad? Si no sabes nada de fútbol, déjame orientarte, porque algunos aquí no saben nada de fútbol. Zidane fue probablemente uno de los mejores jugadores franceses que ha habido de fútbol en la historia. Una carrera increíble, brillante. Ahora es un buenísimo entrenador. Yo no soy del Madrid, pero es muy bueno de todas maneras. Y entonces, tremendo, tremendo. El día que Zidane se despidió, en el 2006, estaba haciendo el partido en el cual era un homenaje, había cualquier cantidad de cámaras que estaban filmando el partido.
uno de sus adversarios, uno que jugaba en el equipo contrario a él, que es de apellido Materazzi, él vino y aquí voy a usar una palabra salvadoreña para que nos entendamos, lo chungueó, lo hostigó, lo molestó, hasta que hubo un momentito en que Zidane perdió la cabeza y se molestó y le dio un cabezazo en el pecho a Materazzi y lo expulsaron. Lo expulsaron en su partido de despedida, ¿te puedes imaginar? Y fue un escándalo. Y hasta el día de hoy, muchos cuando ven a Zinedine Zidane lo que piensan es el cabezazo. Si tú googleas cabezazo, una de las primeras referencias que te sale es Zinedine Zidane. Y uno dice, qué cosa más tremenda. Uno puede jugar una carrera completa de fútbol bien y regarla al final. Ahora, ¿por qué tengo la otra imagen ahí? Por Alfredo Nobel. Yo no sé qué sabes tú de Alfredo Nobel, pero voy a aventurarme a pensar que todos sabemos aquí una cosa de Alfredo Nobel, y son sus premios, los famosos premios Nobel. Ahora déjame contarte cómo salió esto. Alfredo Nobel fue un químico, era un químico sueco, hizo mucho dinero. Hizo mucho dinero porque descubrió cómo sintetizar y procesar los componentes de lo que ahora conocemos como la dinamita. Entiendo que es el famoso TNT, ¿verdad? O trinitotolueno. Y él hizo dinero de esto, se hizo rico, pero rico, no te imaginas. Un día el hermano de Alfredo Nobel murió y el periódico sueco que estaba reportando la muerte del hermano de Alfredo Nobel cometió un error y escribieron una nota necrológica diciendo que quien había muerto era Alfredo Nobel. Entonces Alfredo Nobel se levanta una mañana, agarra el periódico y lo que ve es la nota de su muerte. Y dice, se sorprende y empieza a leer. Y la nota decía esto, decía, murió el mercader de la muerte, el hombre que se hizo rico por medio de la destrucción de miles en la guerra. Y dice que esto lo impactó. Dijo, yo no quiero ser recordado por esto. Y tomó una decisión. Dijo, yo voy a usar mi fortuna para el bien. Y creó, entre otras cosas, una fundación que ha financiado cualquier cantidad de avances en la medicina, en la ciencia, en la promoción de la paz. Y lo que tú recuerdas ahora de Alfredo Nobel no es que él creó la dinamita. Lo que tú recuerdas ahora son los premios Nobel. Porque él entendió, lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas. Zidane no lo entendió. Ahora está tratando, ¿verdad? Zidane. Nobel ya murió. Yo creo que todos nosotros somos uno de dos. ¿Somos Zidane o somos Nobel? Y tenemos que tomar una decisión. Si tú has hecho bien las cosas hasta este momento, qué bueno. Termina bien. Si has empezado mal, puedes terminar bien. Es una decisión de cada quien. Pero todos aquí, sin excepción, podemos terminar mal. Todos. Y es un asunto de decir, a mí no me va a pasar. Ahora, yo creo que el autor de Jueces va a poner aquí un contraargumento a nuestro argumento natural. Porque algunos están pensando, sí, pero uno no puede siempre, o sea, además usted debería conocer las circunstancias mías, o sea, terrible. Yo me casé con el monstruo de la Laguna Negra, ¿verdad? Entonces, usted, Julio, yo entiendo, ¿verdad? Usted está bien casado, ¿verdad? Una buena mujer, pero bla, 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 bla. Yo entiendo. Y yo creo que por esa razón, los dos versículos siguientes que nos van a presentar los dos principios últimos, muy simples, porque son principios que rebaten o que complementan lo que hemos aprendido hasta este momento, son historias. No suceden en la línea de tiempo en la cual estamos estudiando el libro de Jueces, sino que es como que el autor de Jueces dijera, miren, si estos estaban ganando, en las montañas ganaban, pero bajaron a los valles, encontraron a los que estaban con carros cerrados y ahí fracasaron. Y entonces dice en Jueces capítulo 1, versículo 20, y recuerda algo que pasó en el libro de Josué. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac.
Mas al Jebuseo, esa es la otra historia, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ok. Si mi primer principio es no pierdas el enfoque. Mi segundo principio al pensar en Caleb es no pongas excusas. No pongas excusas. Porque si Caleb ganó, tú puedes ganar. Eso es lo que está queriendo decir el autor de Jueces. Dios bendijo a Caleb porque Caleb tenía un espíritu especial. Dios nunca bendice ni la haraganería ni el temor, que te quede claro, ¿verdad? Si tú eres haragán, Dios no te bendice. Y si eres miedoso, Dios no te va a bendecir. Así funciona la vida. Cuando se acaban nuestras excusas, se inicia la posibilidad real de que la mano de Dios bendiga nuestro esfuerzo humano. Yo te recuerdo, hay una parte de la victoria que es esfuerzo humano. Y si tú me dices, Julio, pero yo entendía que todo es por gracia. La gracia está opuesta al mérito, no al esfuerzo humano. O sea, hay una gran diferencia. No nos lo merecemos, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer un esfuerzo. Cuando el ser humano no hace su parte, Dios no puede bendecirlo. Por eso a los haraganes Dios no bendice. Dios no bendice. A mí me encanta Proverbios capítulo 22, que dice el perezoso. Ese es el haragán, dice. El león está afuera. Seré muerto en la calle. Mejor no salgo, ¿verdad? O sea, no me quedo aquí porque ahí voy a saber qué me va a pasar, ¿verdad? Está difícil la circunstancia, complicada, ¿verdad? Es que ahí hay balacera, hermano. Terrible. Hay balacera. ¿Y cuándo fue la balacera? Hace 4 semanas por ahí, pero o sea, entonces no quiero salir. O sea, entonces Dios no bendice esto, nunca. Nunca, 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 nunca. Los carros cerrados eran intimidantes, pero los hijos de Anac eran intimidantes también. Los hijos de Anac eran gigantes. Dice en Números 13, lo estudiamos hace unos días, David te lo enseñó, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como chapulines, ¿verdad? Como chacuatetes. O sea, no langostas a la termidor, sino que cualquiera los apretaba y dice, y así les parecíamos a ellos. Okay, Caleb le ganó a unos que eran tan intimidantes como los carros cerrados. Pero Caleb era diferente. Caleb era persistente. A Caleb Dios le había prometido 45 años antes que le iba a dar un monte. Y durante 45 años él dijo, yo quiero ese monte. Cuando ya entra a la tierra prometida, le dice en Josué 14, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, hace 40 y pico de años, tocante a mí y a ti, yo quiero eso. Cada paso que daba Caleb en el desierto era, yo voy hacia lo que Dios me ha prometido. Caleb era positivo. Mira, tremendo. Tiene 85 años cuando dice estas palabras, fíjate. 85 años. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero yo voy a decir que la gran mayoría aquí tiene menos de 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Yo ahora hablo con algunos que tienen 34, 38 años, me dicen, no, hermano, yo estoy mayor. Yo digo, ¿qué te pasa vos, hombre? No, ¿y cuántos años tienes? 42, fíjese, hermano, yo ya me cuido de la gripe porque si estornudo me deshago, fíjese, o sea, ¿qué te pasa? O sea, usted tiene 85 años y dice, todavía estoy tan fuerte, ¿verdad? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años. 85 años. Hay algo sobre ser positivo. Yo nunca he visto que Dios bendiga a un cristiano cuyo pensamiento es negativo todo el tiempo. No se puede. Si tú eres el que dice, oh cielos, qué horror, todo va a salir mal, ¿verdad? ¿Cómo te vas a bendecir Dios? Este Caleb dice, se puede. Y a la hora de las horas, a la hora de los cubos, decimos los salvadoreños, pero a la hora de las horas, cuando ya va a tomar el monte, tiene 102 años. Pero en él había algo diferente. Para mi siervo Caleb, dice en Números 14, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué frase esta? Tenía un espíritu dispuesto, ¿verdad? Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb tenía 102 años, quizás un poco más aquí. Pero bueno, ¿qué tan viejo es viejo? ¿Qué tan viejo es viejo? De vez en cuando me topo con alguien y me dice, fíjese Julio que yo estoy en una circunstancia, pero ya cambiara mi edad, ¿verdad? Tengo 48 años.
48 años. Estadísticamente tienes 30 años más de vida. Y quieres vivir 30 años más así. No, pues sí, no, pero aquí estoy. ¿Qué tan viejo es viejo? Sí. Viejo es cuando apagas las luces por razones económicas y no románticas. Cuando lo que no te duele es porque ya no te funciona. Cuando le metes el diente a un buen steak y los dientes quedan trabados en él, ¿verdad? Cuando tratas de desarrugarte los calcetines y te das cuenta que no tienes calcetines puestos. Ahí estás viejo realmente. O cuando una viejita canosa trata de ayudarte a cruzar la calle y es tu esposa. 102 años y él dice, yo quiero. ¿Qué contraste? Los carros cerrados. No se puede. Y yo tengo 102 años y hay gigantes. Sí se puede. Dios estaba con los dos. ¿Cuál es la diferencia? El lado humano. Y uno lo ve por todos lados en la Biblia. Abraham tenía 75 años cuando se convirtió y ahí comenzó toda su historia espiritual. Moisés y Aarón tenían 80 y 83 años cuando comenzaron el rescate de los israelitas. Elí tenía 98 años y seguía siendo sacerdote. Daniel tenía 87 años cuando recibió la profecía de las 70 semanas. La base de todo nuestro mapa de profético. El premio creo que se lo lleva Ana, la viuda de Fanuel, en Lucas 2. Ella fue la que recibió a Jesús, si te recuerdas. Dice la Biblia que había sido viuda 84 años, que había estado casada 7 años más. Y a eso tienes que sumarle el periodo de su adolescencia. Entonces, Ana tenía probablemente 105 años, pero dice, yo quiero servir al Señor. 105 años y Caleb tenía 102 años. Quizá Ana le hubiera dicho a Caleb, hey, hola muchacho, ¿cómo estás, verdad? Y él le hubiera dicho, no, yo no me fijo en hombres, en mujeres mayores que yo, le hubiera dicho. Entonces dice, qué tremendo. Yo te digo, hermano, una vida plena, el éxito como Dios lo define, cuesta. Pero tienes que dejar de poner excusas. Entonces, si tus excusas son tus gigantes o tus carros errados o lo que sea, hay que dejar de ponerlos. No hay que perder el enfoque. No hay que poner excusas. Hay que pelear. Y Dios está al lado de nosotros. Y un principio último. No hay que permitir excepciones. Tú leíste sobre los de Jebús, versículo 21. Y para nosotros los jebuseos no representan nada, ¿verdad? Para nuestro tiempo. Pero los jebuseos nos hacen recordar esto que estamos estudiando el día de hoy. Porque dice, al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Ya no es Judá. Ya no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No es hasta hoy 2019, ¿verdad? Es hasta hoy cuando se escribió el libro de Jueces. Cuando se terminó de escribir el libro de Jueces, 430 años después de cuando comenzó. O sea, se quedaron ahí del todo. Y nos recuerdan un principio simple. Hay 2 reglas para el éxito en la vida cristiana. Regla número 1, obedece a Dios en todo. Regla número 2, no hagas excepciones a la regla número 1. Es muy simple. Ya en el pasado ellos habían enfrentado esta misma situación. Pero lo que te quiero mostrar aquí es que ellos tuvieron un problema de negligencia. La negligencia es que no sacaron a los jebuseos. No se nos explica por qué. No se nos dice si eran demasiado fuertes, si les caían bien. No se nos explica. Solo se nos dice que los de Benjamín dijeron, ahí están los de Jebús. Los jebuseos en Jebús. ¿Quiénes son los jebuseos? ¿Qué es Jebús? Jebús es Jerusalén. Y ahí estaba la planicie, porque eso quiere decir Jebús, quiere decir una planicie, una era. Ahí estaba la planicie donde Dios iba a construir el templo. Dios quería ese lugar, pero los de Benjamín dijeron, no, hay que queden. En flagrante desobediencia a lo que Dios había dicho. Dios había dicho claramente, yo te enseñé un trozo de este pasaje hace un ratito. Había dicho, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y había dicho, a estos 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás
Del todo. Yo fui a ver en hebreo qué quiere decir del todo. Y del todo quiere decir del todo. Y que vinieron ellos y dijeron, no hombre, hay que queden. Y se quedaron. Pero las negligencias de hoy siempre tienen consecuencias mañana. Se quedaron 400 y pico de años. El templo no se pudo construir hasta segundo de Samuel. ¿Por qué? Porque no tenían el lugar. No tenían el lugar. Hasta que David aparece y le compra a Arauna la era ahí en Jebús. Pero no tenían el lugar. Tú sabes que tus desobediencias hoy tienen consecuencias mañana. A veces no sabes cómo Dios va a ordenar la vida y tú dices, pero si Dios me dijera todo lo que va a hacer, no necesita decirte todo lo que Él va a hacer. Lo que necesita es darte una orden y tú tienes que obedecer. Si entiendes o no entiendes todas las implicaciones, es irrelevante. Yo entiendo la orden, a mí me está claro que tengo que sacar al Jebuseo, hay que sacar al Jebuseo. De eso va a implicar si hay templo o no templo, eso no es cuestión de nosotros. Hay que obedecer, pero hay una cosa más. La negligencia de hoy termina deteriorándolo a uno. Mira, Benjamín. Para cuando terminemos el libro de Jueces, vas a encontrar un Benjamín terrible, terrible. Yo quisiera ni predicar los últimos capítulos. Hay homicidio, descuartizan a una persona, hay homosexualidad, hay promiscuidad terrible, violencia extrema, sangre por todos lados. Hay una degeneración moral terrible. Y fue porque Benjamín tomó la decisión de decir, ay, que queden, hombre. Si no es ni gran cosa. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos a sus hijos les fuese bien para siempre? Pero cuando somos negligentes hoy, que algunos aquí, con cariño lo digo, están pagando su negligencia de hace años. Pero seguimos siendo negligentes. Es como el estudiante que reprueba un año y dice, no, es que yo no estudié. Y el año siguiente tampoco estudia. Hay algo que no tiene sentido ahí. 2 reglas. Obedece a Dios en todo. Regla número 1. Y no hagas excepciones a la regla número 1, a la regla número 2. Porque el éxito de la vida cristiana radica en la obediencia. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos, porque cómo nos cuesta, cómo me cuesta a mí, Señor. Yo estoy seguro que a muchos de los que están acá, cómo nos cuesta. Algunos estamos pagando nuestra negligencia anterior, Señor, que nos parecía como algo no importante, pero interrumpimos el proceso de tu vida, Señor. Señor, levanta entre nosotros Calebs capaces de mantener el enfoque en ti. Y vuélvenos a nosotros mismos en las personas de fe que debemos ser, Señor. Enséñanos, ayúdanos. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo estoy terminando en este momento, pero si tú estás aquí sin Jesús, toda esta vida de fe comienza por ahí. Comienza por establecer una relación con Él. Él te ama, murió por ti y quiere darte una vida de éxito, de su éxito, donde tu vida funcione, las cosas salgan bien, en la cual, a pesar de las circunstancias complejas, porque carros errados siempre van a haber, gigantes siempre van a haber, pero si lo tenemos a Él y seguimos sus instrucciones, la cosa puede ser totalmente diferente. Tienes que comenzar esto por medio de Jesús. Si estás aquí sin Jesús, yo quiero invitarte a que lo recibas. Dile esto, mira. Dile, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Yo ya no quiero ser como soy. Dile,
salva mi alma y cámbiame. Toma control de mí, Señor. Y enséñame a vivir tu vida, porque yo me entrego a ti. Dile, te lo digo con toda mi fe. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, te pregunto si tú oraste. Si acabas de orar para expresar este deseo, ahí donde estás, alza tu mano, levanta tu mano y la bajas. No tienes que decir nada, es una decisión muy tuya. Levanta tu mano, veo tu mano ahí, veo tu mano ahí también. ¿Habrá alguien más? Entonces, yo tengo esta necesidad, ¿habrá alguien más? Padre, enséñanos. Nosotros nos depositamos en ti, Señor. Yo te pido por quienes están tomando una decisión para ti esta mañana. Ayúdalas a crecer para ti también, Señor. Y danos a todos nosotros la oportunidad del éxito, de tener obediencia hacia lo que tú dices, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.